Muy bien, iniciamos entonces la presentación de este capítulo número, como mencionábamos antes, ¿no? Capítulo número 16, un capítulo muy importante que es la naturaleza divina, ¿m? Y también la naturaleza materialista o asúrica. Asúrica significa más, significa impuro, ¿no? Naturaleza asúrica es una naturaleza predominada por una tendencia más a cometer actos no favorables para el desarrollo de nuestra conciencia, podríamos decir, ¿sí? Actos que desvían a nuestra inteligencia y a nuestro ser del propósito esencial de nuestra vida, que es el despertar, ¿no? Conciencia y, sobre todas las cosas, paz interior, felicidad. Nosotros estamos ahora entrando en la parte final del Bhagavad Gita, en el capítulo 14, mejor dicho, 13, 14 y 15, en esos 3 capítulos que vimos hace un mes aproximadamente atrás, se ha abordado más la naturaleza metafísica de la obra del Bhagavad Gita y cómo está compuesta esta naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 13 se vio el aspecto interno y cómo funciona la inteligencia emocional aplicada al desarrollo de nuestra conciencia. Capítulo 13 habla particularmente del proceso de yoga llamado jnana, jnana que es el yoga del conocimiento y un conocimiento que se respalda en experiencias de una percepción, desde una perspectiva mucho más profunda acerca de la realidad física. Luego el capítulo 14 se llamó las 3 modalidades de la naturaleza material, las 3 gunas, la bondad, la pasión y la ignorancia, y cómo estas 3 modalidades impregnan y se manifiestan en todo lo creado, en todo lo manifiesto, ¿no? Y luego el capítulo número 15 hablando del árbol, comparando esta creación, esta existencia material, con un árbol bañano. Un árbol bañano es un árbol más característico, típico de la India, que es un árbol muy impactante porque contiene como una raíz muy grande compuesta de muchas ramas gruesas, de muchos troncos, ¿no? Que a veces suele tener un diámetro de 10 metros, de 6 metros, ¿sí? Según la antigüedad, según el sitio. Es un árbol que representa también a muchas obras, ¿no? Obras artísticas, como por ejemplo mostrando al señor Shiva meditando debajo de un árbol bañano, a Buda. Es un árbol que representa mucho también la espiritualidad y la meditación, porque antiguamente en esos árboles también se hacían huequitos en sus troncos, como está compuesto de muchas ramas, para hacer como cuevas, como para poder estar adentro, ¿no? Entonces, también representa un aspecto de ascetismo, de práctica y de desapego muy interesante. Y el árbol lo que simboliza, el árbol es aquello que nos arraiga, que nos enraiza. Hay posturas, ¿no?, yógicas como por ejemplo Vrikshasana, la postura del árbol, que es una postura que representa varios aspectos conectados a lo que el maestro árbol nos enseña, ¿no? El árbol representa un principio de tolerancia, de humildad, de paciencia. Hay un poema bengalí compuesto por Sri Chaitanya Mahaprabhu, un avatar del yoga, un avatar de esta escuela y esta filosofía que justamente explica, ¿no? Trinadapi, Sunichena, Tarorapi, Sahishnuna, Amanina, Manadena, Kirtaniya, Sadahari. Uno debe ser más tolerante que un árbol, estar desprovisto de todo sentimiento de vanidad, más humilde que la hojarasca caída del árbol, y ofrecer respeto y nunca esperar respeto, nunca esperar un reconocimiento o una posición. Entonces, bueno, el capítulo 15 habló de este principio cósmico, creativo, ejemplificado a través del árbol, y ahora estamos en el capítulo 16. Como mencionaba antes, el capítulo 13, 14 y 15 ya representan principios metafísicos del yoga. Cuando hablamos de metafísica, en otras palabras, voy a escribirlo aquí, hablamos de lo que se conoce como Sankhya.
Sankhya, que es una rama filosófica del yoga que analiza tanto espiritualmente como materialmente todos los objetos manifiestos y todos los objetos creados, ¿sí? Eso es el Sankhya. Sankhya es un principio analítico. San representa algo pleno, San abarca el todo, y Kya es inquirir, analizar. Entonces, cuando analizamos la existencia en su conjunto, en su totalidad, debemos analizarla desde una perspectiva material, pero también espiritual, porque ambas naturalezas coexisten y una depende de la otra para poder manifestarse, ¿no? En este plano material, el alma, la energía espiritual, depende de la materia para poder expresarse, ¿no? Materializarse justamente. Y la materia, para poder estar activa, para poder tener conciencia de sí misma, para poder experimentar en el plano burdo, necesita de la conciencia, necesita del alma, que es el principio que justamente anima a la materia, ¿no? En latín también el alma, el concepto, la palabra alma viene de ánima, que significa justamente estar animado, estar activo. Esos fueron estos 3 capítulos, ¿no? Resumiéndolos, que hablan acerca de estos principios yógicos más metafísicos. Y a partir de este capítulo 16 hasta el 18, que es el último capítulo, se va a hablar acerca más de la práctica, ¿no? De cómo aplicar estos conceptos. Y aquí va a hablar Krishna acerca de la naturaleza divina y la naturaleza asúrica. Primero va a definir Krishna lo que es la naturaleza divina. ¿Cuáles son las cualidades que hacen que una persona exprese sus virtudes en mayor plenitud? Entonces él va a definir qué representan justamente estas cualidades divinas. ¿Cuáles son? El Señor de Sri, el Señor bendito, dijo, así dice el mantra que va del 1 al 3. Vamos a leer 3 versos de corridos, ¿sí? La ausencia de temor, la purificación de la existencia propia, el cultivo del conocimiento espiritual, la caridad, el autocontrol, la ejecución de sacrificios, el estudio de los Vedas, la austeridad y la sencillez, la no violencia, la veracidad, el estar libre de la ira, la renunciación, la tranquilidad, la aversión a buscar defectos en los demás, o sea, el rechazo en buscar defectos en los demás, la compasión y la ausencia de codicia, la mansedumbre, la modestia y la firme determinación, el vigor, la indulgencia, la fortaleza, la limpieza, la carencia de envidia y pasión por el honor. Estas cualidades trascendentales pertenecen a las personas piadosas, dotadas con una naturaleza divina. Esto es justamente la esencia de este verso. Nos habla de cuáles son las características y el carácter de alguien que cultiva estas cualidades divinas. Y esto es muy interesante y nos vamos a centrar en algunas de ellas. Son varias y como vamos a seguir viendo versos, voy a tratar de enfocarme en algunas de ellas. Por ejemplo, ¿no? Acá hay varios principios que en el yoga se conocen como yamas y niyamas. El proceso de yoga, Patanjali lo dividió en 8 y eso se conoce como Ashtanga. Ashtanga significa hasta 8, anga quiere decir partes. Entonces el proceso de yoga está dividido en 8 partes, 8 angas son los que lo constituyen. Y empiezan por yama, niyama, asana, pranayama, ahí tenemos 4, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi, 8. Pero empiezan por yamas y niyamas. Yamas y niyamas tienen que ver con los principios que regulan al individuo, tanto en el aspecto ético como moral, en el aspecto que tiene que ver más con el cultivo interno, por un lado, y también cómo el cultivo interno luego se va a volver vinculante en mi relación con los demás. No solamente mi comportamiento a nivel interno, personal, mi práctica y el cultivo de mis cualidades individuales, sino también cómo esas cualidades
las voy a trasladar en mi comportamiento, en mis tratos, en mis vínculos hacia los demás. Entonces Krishna en este verso menciona algunos de estos yamas y niyamas, ¿sí? Y aquí les quiero compartir justamente cuáles serían, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de yama nos referimos a la no violencia, el celibato, el comportamiento más casto, también la no codicia, no codiciar lo ajeno, la veracidad, ¿sí? La veracidad, la limpieza, ¿sí? La no violencia, el no robar, el no mentir y el no codiciar lo ajeno. Eso es llama, ¿no? Lo que implica mi relación con el otro. Y niyama es mi práctica individual, que tiene que ver con, por ejemplo, el estudio de los Vedas, que aquí está mencionado. También tiene que ver con la austeridad, como la austeridad es como una entrega a la práctica, digamos, y eso es eso, justamente la austeridad es la entrega a la práctica, todo aquello que hace que nuestra práctica se cualifique. Luego también el estudio del conocimiento, el estudio de los Vedas, como dije antes, la devoción al Ser Supremo, la satisfacción, en este caso se halla la sencillez, la limpieza, y ahí vemos el autocontrol, el cultivo del conocimiento, la purificación de la existencia propia. Todos estos son principios que hacen al desarrollo y al cultivo de un practicante, pero también de un individuo, más allá de la creencia o de la línea que siga, ¿no? Eso es lo interesante, que no solamente esto se remite a lo que tiene que ver un yogi, ¿no? Sino que también esto es para todos. Como seres humanos, cultivar estas cualidades divinas nos vuelve no solamente más virtuosos, sino más pacíficos, más estables, más autosatisfechos, que es en esencia lo que buscamos para estar feliz, ¿no? Para estar felices, para estar plenos. Por otro lado, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la naturaleza, aquí se le llama demoníaca, pero es interesante analizar lo que significa este concepto de demoníaco, ¿sí? Porque de significa para, y monio viene de mono, que significa para uno. Entonces, de significa todo para uno, demonio, ¿no? Una naturaleza de tipo demoníaca no es un monstruo terrorífico, sino es alguien que solamente piensa en su propio beneficio egoísta, y esto se conecta a un principio de intención ensimismada y desconsiderada. Hay 4 intenciones principales que se analizan también dentro de lo que es la psicología y filosofía del yoga. Esto es intención compasiva, agradecida y pura. Intención trascendental es la segunda, y luego las últimas 2, que es la intención desconsiderada, la más baja, la más violenta, digamos, e intención ensimismada, la que no conecta ni representa un punto virtuoso en uno. Todo lo contrario, respaldado en el egoísmo, en parte en la desconsideración al prójimo, y como seres humanos somos seres sensibles, seres sintientes, y la solidaridad, la compasión es algo muy importante a cultivar y a expresar, porque nos hace más humanos, y cuando digo más humanos, más conscientes, más sabios, más satisfechos también, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, aquí vemos entonces la diferencia, el contraste entre la naturaleza, como vimos, divina, y esta naturaleza materialista o impía, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuáles son las características? La arrogancia, el orgullo, la ira, el engreimiento, la aspereza y la ignorancia. Estas cualidades pertenecen a aquellos de naturaleza materialista. La ignorancia, ¿cómo podríamos definirla? El origen
de todos los factores causantes del sufrimiento. El origen, ¿no?, del sufrimiento, el factor causal del sufrimiento es la ignorancia. Son 5. Esto lo menciona Patanjali en el Yoga Sutra 2, llamado Sadhana Pada, y él dice: ignorancia, egoísmo, pasión, la ira y el excesivo apego a la vida o a las cosas son los factores constitutivos, digamos, que constituyen el sufrimiento. Y dentro de ellos, como vemos aquí, la arrogancia se puede definir como, la ignorancia como el origen de todo lo que viene después. ¿Sí? Luego va a seguir hablando acerca de esta comparación entre las cualidades divinas y las cualidades impías, ¿no? Y Krishna dice: las cualidades trascendentales conducen a la liberación, ese es el propósito, a moksha, la liberación, mientras que las cualidades de la ignorancia conducen al cautiverio. No te preocupes, oh Arjuna, hijo de Pandu, porque tú naciste con cualidades divinas. Aquí Krishna le está hablando a Arjuna, que era un gran yogi, un gran bhakti yogi, un devoto, un practicante de esta filosofía, de esta práctica, y como tal tenía justamente la característica de ser un gran místico, ¿no?, un gran trascendentalista. Entonces ahí es cuando le dice: no te preocupes, pues tú naciste con cualidades divinas, porque él es el hijo de Pandu y el hijo de Kunti. Pandu era un gran rey, un rey muy famoso en la India, reconocido por su devoción, sus virtudes en el campo del conocimiento, su comportamiento ejemplar, su pureza de corazón, el gran Pandu. Y Kunti es una de las grandes maestras de lo que es la filosofía del yoga de toda la humanidad, ¿no? La reina Kunti. Hay un libro muy hermoso, lo pueden googlear, lo pueden buscar, si no, en una plataforma llamada, aquí les escribo, Veda Base, en español, ¿no? Ponen Veda Base, pero en español ponen Veda Base y ponen español al lado. Ahí van a ver justamente, pueden buscar ese libro, se llama Las enseñanzas de la reina Kunti, que es justamente la madre de Arjuna. Arjuna significa en sánscrito impecable, puro, ¿no? Entonces esta pureza fue por la educación y también por sus cualidades divinas. Pero acá hay un punto muy interesante que Krishna, a modo comparativo, está exponiendo, que es, por un lado, las cualidades trascendentales conducen a la liberación de todo aquello que nos genera sufrimiento, o en otras palabras, acá hacemos un paréntesis en este pasaje, digamos, a lo que Patanjali llama los obstáculos de la mente, en los Yoga Sutras, que es de los libros más importantes también de la filosofía del yoga. Él dice que hay 13 obstáculos mentales que impiden la realización interna. Yo les voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, la ignorancia, la inercia, la apatía, la duda, el temor, la dificultad respiratoria, la ansiedad, el evitar, digamos, los cambios, la dificultad respiratoria, el engaño, todos obstáculos que se pueden manifestar en forma de emociones o sensaciones que distraen la mente, o sea que hacen que la mente esté sujeta a estados mentales más de tipo perturbados y confundidos. Se explica que hay 5 estados mentales: perturbado, confundido, distraído, concentrado y controlado. Perturbado, confundido, distraído, concentrado y controlado. Así lo explica esta ciencia, que es la ciencia de el Sankhya Yoga. Entonces el estado perturbado y confundido están asociados directamente con la prevalencia
de estos, como mencionaba antes, ¿no? Estos obstáculos mentales. Ahora, las cualidades de la ignorancia conducen al cautiverio, o sea, la ausencia de conocimiento y de la práctica de dicho conocimiento nos conduce, nos lleva hacia el cautiverio que es justamente aquello que nos reprime, aquello que nos bloquea. Esa es una de las características de lo que Krishna está mencionando aquí. Por un lado, avidya, la ignorancia representa y está constituida en gran parte por todos aquellos componentes que hacen el sufrimiento, que es el egoísmo, la excesiva pasión, esto lo menciona Patanjali en los Yoga Sutras, la ira y el excesivo apego a la vida y a las cosas. Este excesivo apego que se proyecta en forma de posesión sobre lo que tengo, y esta posesión generando internamente un sentimiento, una emoción de apropiación, genera todo tipo de ansiedades, tanto a perder lo que tengo como a poder obtener aquello que considero que necesito para sentirme pleno. O sea, traslado mi sentir y mi ser a los objetos. En la medida que poseo, en la medida que tengo, soy. En la medida que no tengo, pierdo y no soy. El ser, la conciencia se traslada, se polariza hacia lo externo. Entonces el yo queda en una situación, nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro chitta, nuestro campo interno, en una situación de duplicidad permanente. Y eso es justamente lo que no permite que estemos equilibrados y en armonía. Entonces la práctica del cultivo de estas cualidades divinas como propósito esencial tiene el que desarrollemos este tipo de actitud, una actitud lo más sabia posible, tomando como referencia a los grandes maestros y también el conocimiento. Entonces, viene ahora el siguiente verso, el texto número 6. Krishna dice: en este mundo hay dos tipos de seres creados. A uno se le llama divino y al otro materialista o asúrico, que sería impío. Ya te he explicado ampliamente las cualidades divinas, esto lo hemos visto al principio, y también en capítulos anteriores Krishna ha hablado al respecto, y ahora oye de mí acerca de las cualidades asúricas o impías, en otras palabras. Las cualidades divinas fueron expresadas por Krishna desde el capítulo número 7 en adelante, hasta ahora que ha estado hablando, ¿no? En varios pasajes habla de las cualidades yógicas, finales del capítulo 12, 13 y así sucesivamente. Ahora va a centrarse más en aquello que no es divino para que nosotros tengamos como un parámetro comparativo de cómo poder reconocer en nosotros qué tipo de cualidades están prevaleciendo y en ese caso poder corregirlas o poder transformarlas, en el caso de que no sean cualidades virtuosas, porque de eso se trata. Cuanto mayor virtud cultivemos, mayor bienestar vamos a sentir y vamos a experimentar y trasladar a los demás. ¿Sí? Entonces Krishna dice, aquellos que son de naturaleza más baja, ¿no? por el cultivo de sus prácticas y de sus intenciones y demás, no saben lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Ni limpieza, ni comportamiento correcto, ni veracidad se encuentra en este tipo de personas. Esta conciencia hace que piensen que este mundo es irreal, que no hay ningún fundamento y que no hay ninguna conciencia suprema controlando o regulando. Y este mundo se produce el deseo sexual y no tiene otra causa más que la lujuria. Siguiendo tales conclusiones, los seres en la ignorancia, quienes están totalmente perdidos y por ello no tienen inteligencia, facultad de discernimiento y analítica, se ocupan en obras perjudiciales y horribles, destinadas a destruir el mundo o, en otras palabras, a destruirse a uno mismo. Entonces, esto es interesante porque acá Krishna está analizando un tipo particular de psicología que podemos por momentos
cultivar o desarrollar sin querer, pero tomando decisiones que lleven a este tipo de concepción acerca de la realidad. Y esto genera naturalmente un montón de dificultades, no solamente en nuestra vida, sino en la de los demás. Entonces es muy importante poder realmente entender este tipo de pasaje desde una perspectiva amplia para poder reconocer en nosotros la importancia y la virtud del cultivo del conocimiento y la sabiduría que subyace a ese conocimiento en la práctica de yoga, sobre todo en la práctica de Bhakti Yoga. Krishna sigue hablando acerca de esto, ¿no? Y acerca de estas cualidades. Yo voy a pasar estos pasajes que les van a llegar a todos aquellos que están siguiendo el curso, para ir a este verso, que me parece muy interesante, ¿no? El verso 18. Krishna dice, confundido por el ego falso, la fuerza, el orgullo, la lujuria y la ira, estas personas que rechazan el cultivo de lo divino o el cultivo de lo virtuoso, se tornan envidiosas de la suprema personalidad de Dios o no aceptan ningún principio divino, quien se encuentra situado tanto en el cuerpo de cada individuo como en el cuerpo de los demás y blasfema contra la espiritualidad verdadera. ¿Sí? Entonces, acá Krishna dice que para evitar este tipo de conciencia tan represora en el campo interno y en el cultivo divino, debemos ver primero cuáles son las 3 puertas que nos conducen hacia el infierno, pero el infierno no como un lugar, el infierno como un plano de conciencia, como un estadio de conciencia, ¿no? Una persona iluminada es una persona que tiene un estadio de conciencia en particular, una persona que está sufriendo, que está viviendo muchas ansiedades, es un tipo de estado de conciencia de otra índole. Entonces, los estados de conciencia no necesariamente tienen que ver con los planos físicos a nivel externo, con los planos ambientales, sino más bien con estados internos de percepción de la realidad que hacen a un sentir en particular, y esta percepción que también proviene de experiencias y de acciones que realizamos, ¿no? Entonces, cuando dice que hay 3 puertas que nos conducen hacia el infierno, en otras palabras, hacia un estado de conciencia de sufrimiento, a eso se está refiriendo, ¿no? Y recuerden, el sufrimiento, como explica Patanjali, es originado, es causado y está constituido por ignorancia, egoísmo, una actitud muy ensimismada, excesiva pasión, muchos deseos, anhelos incontrolables, ira y excesivo apego a la vida y a las cosas. O sea, el apego a la vida y a las cosas es bueno, digamos, es necesario, pero cuando ese apego se torna excesivo, se vuelve algo absolutamente tóxico o represivo. Hay 3 puertas que nos conducen entonces a este plano de conciencia de sufrimiento. Krishna dice, la lujuria, la ira y la codicia. Estas son las 3 puertas. Lujuria, ira y codicia. Toda persona cuerda debe abandonarlas, pues conducen a la degradación del alma. ¿Sí? La lujuria, que es el deseo de disfrute egoísta separado del ser y a costa de totalmente apático e insensible con el otro. La ira que se manifiesta en odio, la ira siempre requiere de una víctima, entonces la ira nos transforma, nos aliena, justamente el término alienado viene de alio, alio significa otro, nos podemos volver otros por culpa de la ira. Y la codicia como una tendencia que nos puede llevar a mentir, a apropiarnos de lo ajeno, a manipular, etc. Estas 3 puertas conducen a este estado de conciencia. Entonces, la persona, dice Krishna, que se libera de estas 3 puertas,
infernales, ejecuta actos conducentes a la autorrealización. Así alcanza gradualmente el destino supremo. Para aquel que hace a un lado los mandatos de las escrituras sabias, ¿no?, de los sabios, y actúa de acuerdo con sus propios caprichos, no alcanza ni la perfección, ni la felicidad, ni el destino supremo. Entonces, aquí vimos dos versos. Vamos a analizar el 22, el primero de estos dos que leímos. Entonces repetimos, la persona que se libera de estas tres puertas, lujuria, ira y codicia, ejecuta autos conducentes a la autorrealización y así alcanza gradualmente el destino supremo. En otras palabras, el ir ejecutando actos conducentes hacia la autorrealización hace que nos vayamos liberando de estas puertas de la lujuria, de la ira excesiva y la codicia. Y así gradualmente alcanzamos ese destino supremo, pero lo alcanzamos como una realización, como parte de una realización interna. Eso es por un lado. Pero aquel o aquella que va en contra de todos estos principios que hacen al cultivo de la virtud, como esto que hablaba al principio, los llamas y ni llamas, la veracidad, la ausencia de codicia por posesiones ajenas, la no violencia, la limpieza, la satisfacción, el estudio del conocimiento, la devoción, la caridad, la sencillez. Aquel conocimiento, aquel pensamiento que va en contra de esto que acabo de mencionar y hace que actuemos conforme a nuestros propios caprichos egoístas, no alcanzamos ni la perfección, ni la felicidad, ni el destino supremo. Y Krishna dice en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, ¿cómo puede haber paz si no hay felicidad? Todo aquello que buscamos, que es la satisfacción, la plenitud, la armonía, que es la consecuencia de la paz, es el estado que conduce, digamos, que hacia donde conduce la paz, es producto de una serie de decisiones y de acciones que me van a llevar hacia ese logro. Y en paralelo liberándonos de estas puertas que conducen hacia lo contrario a esto. Entonces, esto es interesante porque Patanjali en los Yoga Sutras dice, todo conocimiento que va en contra de los yamas y niyamas, de estos principios de regulación y del cultivo de la virtud, da paso a la violencia, al egoísmo, a la ignorancia y al sufrimiento. En grado suave, moderado o fuerte, dice él, según el tipo de indiferencia que cultivemos hacia lo que es virtuoso. Entonces es muy interesante, son muy interesantes estos dos versos del capítulo 16, recuerden, verso 22 y verso 23, porque a modo comparativo nos revelan cuál es la meta, cuál es el propósito a alcanzar en el yoga. Y en el verso 24, Krishna dice, mediante las regulaciones de las escrituras se debe comprender lo que es deber y lo que no es deber. Conociendo tales reglas y regulaciones, uno debe actuar para poder elevarse gradualmente. Fíjense qué interesante este verso, ¿no? Uno debe actuar conociendo estas regulaciones que son mencionadas en las escrituras de los grandes sabios del yoga, como lo es el Bhagavad Gita, que estamos estudiando, como lo son los Yoga Sutras, como lo es el Srimad Bhagavatam, y tantas obras maravillosas, como las enseñanzas de la reina Kunti que vimos, ¿no? Entonces, mediante el cultivo, se debe comprender lo que es deber y lo que no es deber. ¿Sí? O sea, el deber como aquello que se define también en sánscrito, quizás lo han escuchado, aquí lo anoto, como dharma. Dharma significa deber y dharma está constituido por dos palabras, es interesante. Daru y ma, o dara. Dara significa poste o aquello que sostiene, tronco, poste. Y ma es a mí. Entonces, dharma son aquellos principios que me sostienen en una conciencia elevada. Entonces, este accionar que nos eleva, porque el dharma es un conjunto de acciones recomendadas por escrituras como por ejemplo el Bhagavad Gita, por ejemplo del capítulo 1 al 6, Krishna habla de la psicología del practicante, la psicología que todo practicante de yoga debe cultivar.
¿Mm? Y cuando digo todo practicante de yoga, también me refiero a todo individuo que está en búsqueda del desarrollo pleno del ser. Entonces Krishna dice, uno debe actuar para poder elevarse gradualmente. ¿Mm? Ese es el propósito del Dharma, el elevarnos, el espiritualizarnos. Gradualmente, gradualmente significa prueba y error, con paciencia, ¿no? Con tolerancia, con humildad, con esfuerzo a pesar de los obstáculos, entendiendo que es un proceso. Y este proceso en sánscrito recibe el nombre de sadhana. Sadhana, que significa todo camino que nos conduce hacia una meta, que nos conduce hacia un logro. ¿Mm? Bien, aquí dejamos entonces, en este capítulo número 16, para el próximo encuentro vamos a estar viendo el capítulo 17, el que siga el 16, y por último el 18. El próximo encuentro va a ser el día martes que viene, a las 20 horas. Vamos a estar compartiendo una nueva oportunidad, el Bhagavad Gita. Así que, bueno, muchas gracias.